Saludos. Hoy voy a hablar de unos temas muy importantes que yo personalmente pues disfruto mucho, que es el tema de física de partículas, modelo estándar, lo que sin duda yo creo que allí se encuentran las estructuras fundamentales del universo. Por lo que yo pregunto, ¿saben ustedes de qué está hecho realmente el universo? Es una pregunta un poco compleja, pero si no lo saben, no te preocupes, yo creo que está en el camino correcto, así que quédate. Acompáñame porque yo creo que vos lo sabrás. Así que bienvenido a un emocionante viaje, digamos, al mundo de la física de partículas, un tema bastante importante, donde sin duda nos sumergiremos profundamente en lo que será el modelo estándar y descubriremos los componentes básicos de nuestro universo, es decir, los componentes que conforman el todo. Así que, amigos, yo creo que los que hemos estudiado física de partículas en este momento, ya yo creo que muy pronto nos hemos dado cuenta de que la física de partículas es una de las áreas mucho más avanzadas de la ciencia, también una de las áreas más dinámicas, que busca sin duda por lo menos darnos cierta idea y desentrañar la composición más básica de la materia y la fuerza pues es que la gobiernan, aquella fuerza digamos que gobiernan al universo es por completo. Y bien, otro de los aspectos fundamentales que también queremos compartir el día de hoy es el tema del modelo estándar, es decir, el modelo estándar de la física de partículas, lo cual sin duda es un marco teórico que describe las partículas fundamentales y sus interacciones, es decir, no solamente las partículas, sino sus interacciones, que no podemos pues omitir si en verdad queremos comprender el universo y saber de qué está hecho. Y yo creo que así ha sido durante toda la vida, ha sido bastante fundamental para nuestro entendimiento del cosmos. En este análisis quiero decirles que exploramos el modelo estándar, las partículas también que componen, digamos, el universo, las interacciones, cómo las describen, el impacto también de descubrimiento que fue recientemente del bosón de Higgs. El modelo estándar, quiero decirle a ustedes, bueno, no sé si lo saben, pero esto es una teoría que se clasifica, digamos, que clasifica todas las partículas elementales y la describe mediante tres fuerzas, digamos, fundamentales. Y estas tres fuerzas fundamentales es importante que empecemos, bueno, destacando que es la fuerza electromagnética. También tenemos la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas son precisamente las tres fuerzas fundamentales y en estas tres fuerzas eh, basaremos una gran parte de este programa de hoy porque esta teoría ha sido confirmada por numerosos experimentos a través de lo largo de la historia y ha proporcionado por lo menos una descripción coherente y en ciertos aspectos precisa del comportamiento de las partículas subatómicas. De esta forma, y quiero, digamos, puntualizar, el modelo estándar divide las partículas fundamentales en dos categorías, digamos, principales, por así decirlo. Y de esta forma, en la categoría número uno, tenemos lo que son los femiones, los cuales bueno, solamente para que sepan, son las partículas que constituyen la materia, es decir, los femiones. Se dividen también en lo que son en quarks y leptones. Y quiero también que recordemos, bueno, muy importante, quizá lo vieron en cierta clase de física u otra materia, pero recordemos que los quarks son partículas subatómicas que juntos a los electrones forman una estructura bastante compleja que es, digamos, la materia tal como la entendemos en la actualidad, pero que si nosotros analizamos bien detalle, la materia es una estructura muy compleja, quiero decirle a ustedes, bastante compleja. Y su existencia de esta forma permite a los científicos ser mucho más precisos en sus investigaciones y comprender con mayor precisión, con mayor detalle lo que son las relaciones entre los constituyentes de los átomos, que esto son, digamos, conceptos muy importantes en el ámbito científico que nos ayudan a comprender lo que la materia en sí. Y de tal forma que ellos son, digamos, los constituyentes básicos de los hadrones, como los protones y los neutrones, etcétera. Siguiendo, bueno, otra vez con el modelo estándar, existen, digamos, seis tipos de quarks. No solamente uno, como muchos tienen esa percepción errónea, pero existen seis tipos de quarks conocidos como sabores. Entre ellos se encuentran los quarks up, de up, los quarks de down,
los quarks S de strange, los quarks C de charm, los quarks T de button y los quarks B de top. Y cada uno de estos sabores tiene una carga eléctrica, un poco diferente, siendo los quarks U y B, digamos, de carga 2/3, mientras que los quarks D, S y T tienen una carga de -1/3. Además, estos quarks también poseen una masa de valor, digamos, ascendente. Los quarks interactúan a través de tres fuerzas, digamos, a través de las tres fuerzas fundamentales, aquellas tres fuerzas de la naturaleza, como ya vimos, la interacción fuerte, la interacción débil y la fuerza electromagnética. Y algo que yo quiero mencionar es que la interacción fuerte es la más importante para los quarks. No solamente porque es la fuerte, sino que es la más importante, ya que es la responsable de mantenerlos unidos dentro de lo que son los protones y los neutrones. Esta fuerza es, digamos, es mediada por partículas llamadas glucones, como vamos a ver en el transcurso de este programa, pero conceptos como la cromodinámica, es decir, como las cromodinámicas cuánticas o la CDC, que sería similar a la carga eléctrica dentro de un campo del electromagnetismo, ayudan sin duda a explicar el importante papel de la interacción fuerte que rige, digamos, el comportamiento físico de los quarks. En este caso, desde este punto de vista, las fuerzas de interacción entre los quarks aumentan aumenta con la distancia, es decir, mientras más se alejan de sí, más intensa se vuelve la fuerza, y mientras que en distancias extremadamente cortas, estas fuerzas de interacción son tan pequeñas que los quarks pueden moverse, digamos, libremente. Aunque el concepto libremente, pues, un concepto bastante complicado, como ya ustedes verán. Y bien, este fenómeno se conoce como libertad asintótica y junto con la premisa de la interacción fuerte también, la cual también explica por qué los quarks libres no existen, como ya les mencioné anteriormente. Es decir, nunca vamos a encontrar quarks libres en la naturaleza. Sin embargo, la misma CDC coincide la existencia de quarks libres bajo ciertas condiciones, pero estas son condiciones que son extremadamente, digamos, a extremada temperatura y una densidad extrema. Esto requería temperaturas superiores, es decir, a las alcanzadas en los núcleos de las estrellas. Es decir, son temperaturas que van en el orden de, digamos, de esa categoría de las temperaturas que encontramos en los núcleos de la estrella, o digamos, o aceleradores de energía, de alta energía, por así decirlo. Y por otro lado, tenemos también lo que son los leptones. Estos constituyen, digamos, los electrones muones y tau, así como sus respectivos neutrinos y electrones, digamos, muonianos y tau. Algo muy importante y relevante que también hay que señalar en esta parte es que debemos siempre recordar, o por lo menos tener en mente, que los leptones no participan, digamos, en la interacción fuerte. Quiero que esto siempre se recuerde. Los leptones no participan y tienen, digamos, un papel fundamental en las interacciones fuertes, pero actúan a través de las fuerzas electromagnéticas y de la fuerza nuclear débil. Y dicho esto, nuclear débil, no se confundan con el término de la fuerza nuclear débil, porque yo creo que el nombre no le viene tan bien. Porque quiero decirle que, dicho esto, quiero decirle que en trecho el área de los bosones, yo creo que estas son las partículas mediadores de las fuerzas fundamentales. Hay 4 bosones principales en el modelo estándar. Nosotros podemos encontrar lo que es el fotón, que sería el mediador de la fuerza. Este actúa como un árbitro midiendo la fuerza electromagnética. También nosotros podemos encontrar lo que son los glucones, que son más bien, es decir, como aquel agente mediador entre la fuerza nuclear fuerte que mantiene unido a los quarks dentro de lo que serían los hadrones. Y por último, pero no menos importante, tenemos también a lo que son los bosones, W y Z, que son mediadores, pero solamente de las fuerzas nucleares débiles. Quiero decirle
que es responsable en gran medida de los procesos como la desintegración y los procesos de decaimiento radiactivo. Es decir, donde un átomo pues pasa un proceso de recaimiento. Y sin duda yo creo que son fundamentales, como lo veremos en el transcurso de este programa, pero yo creo que sin duda el modelo estándar describe lo que son las interacciones entre partículas mediante estas tres fuerzas fundamentales que como ya nosotros vimos. Es decir, esta fuerza electromagnética que como arte de magia actúan y están poniendo todo junto. Y yo creo que sin duda la cual actúa entre partículas cargadas y es mediada por el fotón. Es decir, el fotón aquí es donde empieza a jugar un papel muy importante. También es responsable de fenómenos como la luz, la electricidad y el magnetismo. Si ustedes no lo sabían, pero cuando usted enciende un bombillo, usted está viendo claramente, es decir, los efectos de los fotones, etc. Y también tenemos lo que es la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que actúa entre el quarks y es mediada, digamos, por los glucones. Esta fuerza mantiene todo lo que serían los quarks unidos dentro de los protones, y esto lo hace que sea una de las fuerzas más importantes, es decir, lo mantiene unido dentro de los protones y los neutrones. Y esto último, digamos, lo mantiene unido en el núcleo atómico. Y últimamente tenemos también lo que son las fuerzas nuclear débiles. Y como mencioné al principio, no se dejen engañar con las palabras débil aquí en este aspecto, porque de débil tiene muy poco. Esta actúa, digamos, en los procesos de desintegración radiactiva, como ya le he ido mencionando al principio, y es mediada también por los bosones W y Z. Es responsable también en gran medida de ciertos tipos de interacciones subatómicas, como esta interacción que es bastante común, el decaimiento del neutrón de un protón, es decir, en términos nucleares. Y de esta forma, con todo esto pasamos al último elemento, pero no menos importante, que es el modelo estándar, el bosón de Higgs. Este fue uno de los descubrimientos más recientes que se ha hecho en esta área, quiero decirle a ustedes, porque el bosón de Higgs es una partícula, como sabemos, fundamental, que ha jugado un papel crucial e importante en lo que son los modelos estándar. Su descubrimiento fue, si bien recuerdo, en el 2012, es decir, en aquel gran colisionador de hadrógenos, el LHC. Y yo creo que fue sin duda un hito en la física moderna, un hito de lo más grandioso de la física moderna, porque el bosón de Higgs está asociado con el campo de Higgs, que se postula que permea todo el espacio y otorga la masa a las partículas. Es decir, esta es una de las propiedades, bueno, la que estipula que le otorga la masa a las partículas, es decir, a las partículas fundamentales. El campo de Higgs es un campo cuántico, en cierto modo, que se extiende por todo el universo. Y según las teorías, las partículas fundamentales de que siempre hemos venido hablando adquieren cierta masa, cierta propiedad precisamente cuando interactúan en este campo que pertenece al campo de Higgs. Y cuando más fuertes las interacciones de una partícula dentro de este campo de Higgs, pues mayor es su masa, mayor es la masa que consigue. Este mecanismo, aunque parezca un poco extraño, digamos, de explicar, pero esto explica en cierta parte el por qué algunas partículas como los electrones y los quarks tienen masa. Es decir, esto lo que explica es por qué esta partícula tiene masa y otra no tiene, mientras que otras como los fotones pues carecen de masa. El descubrimiento del bosón de Higgs fue confirmado mediante lo que se llamó aquel gran análisis de datos obtenido en aquel gran colisionador de partículas de alta energía, alta velocidad. Y la detección entonces de ese bosón de Higgs marcó un hito histórico en toda la física, lo cual pues mediante aquellos datos no solo validó la existencia del campo de Higgs, sino que también completó finalmente aquel modelo estándar tan inesperado y tan estudiado, proporcionando con este nuevo descubrimiento una explicación mucho más compleja y más, digamos, detallada sobre la masa de las partículas. El modelo estándar también ha sido extremadamente exitoso en la descripción de ciertos fenómenos, es decir,
de ciertas partículas y obviamente también sus interacciones, pero también presenta ciertas limitaciones. Es decir, cada vez que hacemos un descubrimiento, obviamente tiene parte positiva, pero también nos presenta ciertas oportunidades o debilidades. Y, por ejemplo, no incluye la gravedad y no explica precisamente la materia oscura ni la energía oscura, que sabemos que hay ciertas teorías que se basan en estos principios, que constituyen de hecho la mayor parte del universo, porque entendemos que la filosofía de una u otra forma busca, digamos, entender o reemplazar el modelo estándar para abordar estas cuestiones un poco complejas. Teorías como la supersimetría, la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica del núcleo intentan de una u otra forma superar aquellas limitaciones del modelo estándar y ofrecer una comprensión mucho más completa, mucho más viable del universo. Y con estos datos que hemos obtenido de aquel gran conexionador de partículas, aquellos experimentos y otras instalaciones también de investigación en todo el mundo que están diseñadas para explorar más allá del modelo estándar, sin duda están buscando nuevas partículas y nuevos fenómenos y nuevos descubrimientos que nos permitan por lo menos revelar factores mucho más allá de nuestra física, es decir, mucho más allá de la comprensión de la física actual. Los futuros avances yo creo que son muy prominentes con relación al término de la tecnología de aceleradores y detectores de partículas, las cuales sin duda podrían proporcionarnos ciertas pistas y nuevas ventajas que en este momento nos tenemos sobre cómo funciona, es decir, cómo ese funcionamiento del cosmos en sí mismo, porque hoy en día los conocimientos que tenemos del cosmos son bastante limitados. Y eso es uno de los problemas fundamentales que nosotros como humanidad nos enfrentamos hoy en día. Pienso que no solo cabe, pienso que no cabe la mayor duda de que el modelo estándar de la física de partículas ha sido una herramienta bastante primordial y esencial para entender lo que sería la estructura fundamental del universo. Y a través de la descripción de estas partículas y de su comportamiento, de estas partículas que son digamos, extrañas y fundamentales, y cuando estudiamos con atención cuáles serían las interacciones y el descubrimiento del bosón de Higgs y qué implicaciones esto podría tener para la humanidad, yo creo que sin duda proporciona una visión coherente, precisa y, bueno, prácticamente exacta de cómo son las fuerzas y los componentes básicos de la materia, la cual es el tema central de este canal. Yo creo que esto ha sido uno de los descubrimientos más importantes. Sin embargo, la búsqueda de una teoría mucho más completa, que vaya más allá del modelo estándar, aún continúa con una búsqueda implacable con términos en correlación a desarrollar estas teorías como el objetivo de resolver, misterios no explicados con esta física que tenemos hoy en día, la cual se limita a la comprensión del cosmos. Pero en el futuro quizás la física de partículas nos proporcionará cierta idea, porque sigue un campo bastante dinámico, un campo de estudio bastante vibrante y esencial para el progreso de la ciencia y nuestra visión del universo. A medida que hemos viajado a través de estos conceptos tan fundamentales e importantes de los modelos estándar, yo espero que por lo menos hayamos visto, cómo se clasifican todas las partículas y hayamos adquirido ciertos conocimientos elementales de cómo está compuesta la materia y nuestro universo en sí mismo, y cuáles son las fuerzas que interactúan y por qué realmente tenemos estas tres fuerzas fundamentales de la naturaleza y cómo estas interactúan desde los elementos mucho más básicos hasta los elementos mucho más complejos. Y bien, amigos, yo creo que sin duda el modelo estándar ofrece un marco coherente, bastante coherente, es decir, para entender el universo, para la ciencia, que siempre busca superar los límites y muchos problemas que ocurren. Yo creo que sin duda, aunque nos hemos acercado un poco, queda mucho más por explorar y entender que actualmente ni siquiera tenemos idea. Así que si esto le despertó cierta curiosidad, es decir, cierta cosquillita, por favor suscríbete al canal y no olvides presionar las campanas de notificación y también dale clic a compartir y me gusta este video para que otra persona también tenga acceso a este conocimiento que tú afortunadamente pues adquiriste hoy
Así que no te pierdas nuestra próxima inmersión donde nos profundizamos en los inesperados temas que son mucho más dinámicos e importantes, que van mucho más allá del modelo estándar, por lo que donde posiblemente te veremos de nuevo y yo con mucha ansia pues estar esperando para tenerte de nuevo en mis próximos programas. Así que hasta la próxima y sigas cuestionando, sigue explorando y sigue llevando el límite de conocimiento mucho más allá de las personas comunes. Y espero que este maravilloso descubrimiento, bueno, este maravilloso viaje que hemos hecho entre estos modelos estándar y etcétera, nos haya servido de una forma de reflexionar sobre lo importante que es el conocimiento. Y hasta la